cartón. Vamos a comenzar entonces, chicos. Comparto la pantalla. Y, bueno, la idea es ahora, en nuestro proyecto, ¿sí?, continuar. Antes de avanzar, ¿sí?, para ubicarlos un poco a los chicos que no vinieron ayer, o bueno, ustedes que van a retomar la clase, por ahí están mareados de la materia anterior, bueno, ustedes armaron una vista con el login, ¿no?, donde pedía el usuario, ¿sí?, o algo por el estilo, pedía el usuario, la contraseña o el password, ¿sí?, y programaron que al hacer clic en un botón login que tienen en esta vista, login que tienen en esa vista, podían suceder distintas cosas, ¿no? La idea era que si no ponían nada y hacían login, tenía que aparecer un diálogo, ¿sí?, que dijera que los campos estaban vacíos. Si ponían usuario o contraseña incorrecto y hacían un clic en login, dijera usuario y o contraseña incorrecta. Y si ponían todo correcto, la idea es que naveguen a la activity principal, que todavía no la tenemos, a otra activity, que va a tener un menú, ¿sí?, que va a tener un menú, ¿sí? Ese menú, la idea es que cuando hagan clic en ese menú, las opciones que van a tener van a ser perfil, ¿sí?, y películas, porque vamos a emular una partecita de una aplicación de alquiler de películas. Entonces lo que queremos hacer es que cuando el usuario haga clic en perfil, en ese menú, se infle en este contenedor que tiene, que tiene incluido este menú, se infle aquí una vista, se infla aquí una vista con los datos de perfil del usuario, ¿sí? Es decir, que aparezca el apellido del usuario, el nombre del usuario, la dirección creo que era del usuario, el mail y el password, ¿sí? Y que aparezca... ¿Todo eso hicieron ayer, profe? No, esto lo vamos a completar hoy. Ayer completamos toda la parte okay. de login, ¿sí?, con los diálogos y todo, ¿sí? Hoy la idea es completar la parte del perfil, ¿sí? Entonces, cuando el usuario haga clic en perfil, se infle esto con los datos de esta vista, este fragmento de vista, con los datos de perfil y la foto de perfil del usuario, ¿sí? Que en este caso, la foto de perfil, en lugar de tenerla hardcodeada, en lugar de tenerla dentro de los recursos de nuestro proyecto, la tenemos está en un servidor, ¿sí?, está en internet. Bien, y la idea es que si el usuario hace clic en películas, ¿sí?, la vista que se tiene que inflar acá, la vista que se tiene que inflar acá es la de un list view, ¿sí?, lo vamos a poner por acá. La idea es un list view con los datos de las películas. Era el título de la película, el argumento de la película y una carátula de la película, ¿sí? Y una carátula ahí de la película. Pero esto por cada película. Es decir, que si yo tengo en mi stock 300 películas, aparecerían en este list view título, argumento y foto de cada una de las películas. ¿Me siguen? O sea, la idea es que cuando el usuario elija en el menú películas, se infle, ¿sí?, un fragmento de vista que va a tener un list view, es decir, una lista de ítems que en lugar de ser simples string, tienen esta estructura, ¿sí? Van a tener dos textos y una imagen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, sí. Es muy probable que hoy no lleguemos, ¿sí?, a armar el list view. Lo vamos a dejar para mañana, ¿sí? Entonces, me conformo, es más, vamos a hacer este pacto. Armemos la vista de perfil y una vez que logremos que funcione la vista de perfil, terminamos la clase, ¿sí? Así pueden descansar. Todo esto quedó grabado, ¿eh? Bueno, continuamos. Entonces, el proyecto que ustedes tienen tiene una serie de emulamos, ¿sí? Emulamos que los datos están en una base de datos, ¿sí? Y que esa base de datos tiene dos tablas, películas y usuario.
¿tá? Es muy pobre nuestra base de datos. Entonces representamos en nuestro proyecto, esto está, ya lo tienen incorporado en el proyecto, en el paquete entidades, ¿cómo sería una película? ¿Sí? Acá tenemos que una película tiene esta estructura, tiene título, argumento y una foto, de tipo string. Y una lista de actores. Si bien no vamos a usar esta lista de actores ahora para no complejizar la vista, pero bueno, lo tenemos. Tiene un constructor, ¿sí? Y tiene dos constructores y los getter y setters. Con usuario, lo mismo, ¿sí? Tengo la estructura de un usuario que tiene un apellido, un nombre, una foto, ¿sí? No tiene dirección. Tiene apellido, nombre, foto, password, email, ¿sí? Y también tiene dos constructores y los métodos getter y setters. Luego tenemos, ¿sí?, nuestros servicios. Acá en la carpeta servicios, en el paquete service o servicios, tenemos nuestra clase API Client que va a emular la conexión a la base de datos, ¿sí? Va a emular, ¿por qué? Porque vamos a hardcodear todo. Lo que vamos a hacer es que cuando el usuario instancie un API Client, genere un usuario único para nuestra aplicación, que es López María. Acá está la URL, donde está la foto. Vamos a ver cómo podemos mostrar la foto. Sí, esperen que me tapa acá el chat. Ahí. Acá tengo la URL de la foto. Tenemos que el usuario, el password de este usuario es 123 y el usuario es lopez@mail.com. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahí? Este API Client tiene un método login que recibe un mail y un password. ¿Sí? Este es uno de los servicios que tengo, el servicio de login, que recibe un mail y un password, y lo que hace es que si el mail recibido es igual al mail de este usuario y el password recibido es igual al password de este usuario, retorna el usuario. Y si no, retorna nulo. Es decir, que el método login, ¿sí?, cuando lo invoco, yo sé que es el usuario incorrecto, o sea, es el login correcto porque me devuelve el usuario. Si me devuelve nulo, es porque o el usuario, el mail o la contraseña fueron incorrectos. Y después tenemos un obtener películas, ¿sí? Este servicio, obtener películas, es el que vamos a usar después para armar el review, que tiene una lista de películas, ¿sí? Cada película tiene su título, tiene su argumento, fíjense, está hardcodeado esto, estamos emulando que esto vino de la base de datos, ¿no? Tiene la URL de la foto y tiene, nada más, la URL de la foto. URL de la foto, ¿sí? Después ustedes pueden agregar más películas, si quieren. En este caso vamos a hacer un review chiquito, con dos películas, podemos copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, y repetir varias veces la misma película, ¿sí? Podría hacer esto, copiar, pegar, por lo menos para tener unas 10 películas, ¿sí? Si quieren hacerlo, vayan haciéndolo, ¿sí? Así ya dejan esto preparadito para mañana. El obtener películas en nuestros servicios, acá donde agregamos películas, copien, ¿sí? Repitan esas películas, y por lo menos una 7 veces, 8 veces, 10 veces, ¿sí? Ahí la puse 2, 4, 6 veces, ¿tá? Para tener bastantes películas. Bien. Y luego armaron la vista de login, ¿sí? La vista de login lo que tiene es lo que mostré ahí en el dibujito. La vista de login tiene un edit text, ¿sí? Usuario, un edit text para el password y el botón de login, ¿sí? Y luego, a eso lo manejan, esta vista está asociada a la activity principal, al main activity, ¿ok? Fíjense que en el main activity, al main activity también le crearon el view model. ¿Cuál es la tarea del view model? La tarea del view model es responder al login, ¿sí? Para eso crearon un método verificar datos, que recibe el usuario y el password, ¿sí? Que por dentro este método lo que hace es lo siguiente. Crea una instancia, entre otras cosas, del API Client, invoca el método login y le pasa el usuario y contraseña que va a recibir desde afuera, ¿no? Usuario y contraseña que recibe desde afuera. Bien. ¿Qué tienen en el viewModel? Dos mutables. Decidieron poner un string con los mensajes, ¿sí? Este string resultado es el que va a valer en algún momento, dependiendo de la verificación de datos, va a valer
o usuario y contraseña incorrecta, o los campos no pueden estar vacíos. Esto viendo la grabación de la clase pasada, ¿sí? Lo van a poder implementar, ¿sí? O leyendo el código con atención. Yo lo paso rápido, porque esto lo vimos, entonces, para informarlos, ¿no? ¿Qué hicimos en el main activity? Y bueno, en el main activity lo que hicimos fue recuperar los elementos de la vista, los dos edit text, el del password y el de usuario, el botón, y nuestro viewModel tenemos. Entonces en el onCreate lo que hicimos fue instanciar el viewModel, de la forma que habíamos visto, inicializamos la vista. ¿Qué hace el inicializar vista? Lo que hace el inicializar vista es inicializar los componentes, el edit text, el password, el edit text usuario, el botón de login, y le pone un listener al botón, ¿sí? Al botón de login. ¿Y qué hacemos en el listener? Lo que hacemos es invocar del viewModel el método verificar datos. Y le pasamos desde la vista, ¿sí? El string que está guardado en el edit text usuario y el string que está guardado en el edit text password. ¿Ok? Ese verificar datos va a responder a través de un mutable. Por eso es que, si yo me voy más arriba, ustedes tienen, ¿sí? Ustedes tienen en el onCreate, ¿sí? Después de llamar al inicializar vista, el observable del mensaje, del string, ¿sí? Tienen el observer del resultado mutable. El resultado mutable es el que va a tener el string de usuario de contraseña incorrecta, o los campos no deben estar vacíos, ¿sí? Y bueno, lo que hacen acá en el onChain, ¿sí? Cuando reciban el string de ese mensaje, lo muestran en un alert dialog, ¿sí? Tienen la píldora formativa 6 que les muestra cómo crear un alert dialog, o ven la clase de ayer y lo van a poder ver, ¿sí? Ese diálogo va a mostrar una advertencia como título, el cuerpo del mensaje es el mensaje mismo que recibe el onChain, y tiene un solo botón OK que cuando lo pulsan no hace nada, ¿sí? Es solamente para que cuando lo pulsen desaparezca el diálogo, ¿no? Ahora, si yo me voy al viewModel, voy a cerrar acá películas, usuario, el API Client, si me voy al viewModel del main activity, yo tengo dos mutables, ¿no? Uno del string y el otro del OK. Este OK, que es de tipo booleano, va a obtener un dato solamente cuando el usuario sea correcto, ¿sí? El OK mutable va a valer true, por ejemplo, cuando el usuario y la contraseña sean correctos, ¿sí? Entonces, me estaría faltando, ¿sí? Me estaría faltando en el main activity el observable para ese mutable booleano. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de hacerlo, lo que vamos a hacer es agregar a nuestro proyecto el menú navegable. ¿Les parece? ¿Cómo agregamos a nuestro proyecto el menú navegable? Vamos a hacer lo siguiente. Como es una vista, la vamos a poner también en el paquete UI, ¿sí? Acá vamos a hacer clic secundario, vamos a ir a New, y vamos a elegir acá en Activity, ¿sí? Es una nueva Activity, y en Activity vamos a elegir esta, Navigation Drawer Activity. Navigation Drawer Activity. Clic, ¿sí? Me pide que le ponga un nombre a esta Activity, le puedo poner menú navegable, o menú, o lo que ustedes quieran, ¿sí? Está escrita en lenguaje Java, finalizar, fíjese que lo va a poner en el paquete UI, me dice Launcher Activity, ¿esta es la activity principal de donde va a arrancar todo? No tildo nada, porque la principal quedó registrada la main activity, que es el que tiene el login, ¿no? Y acá le digo finalizar. Automáticamente me va a empezar a generar una serie de componentes, ¿sí? Automáticamente me empieza a generar una serie de componentes. Fíjense que dentro de UI me creó una subcarpeta UI
con distintos, y en lugar de ser activities, son fragments, ¿sí? Y cada fragment me creó un fragment gallery, un fragment home, ¿sí? Y un fragment slideshow. Cada fragment les decía con su respectivo view model, ¿sí? Con su respectivo view model. ¿Qué es un fragment? Yo voy a dejar de compartir acá, comparto acá. ¿Qué es un fragment? Es esto, es un pedazo de vista que nosotros podemos incrustar o inflar en otra vista principal. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el menú navegable, ¿sí? Una aplicación de tipo menú navegable, me va a ofrecer dos componentes importantes. Una, el menú. Otra, un contenedor en donde va a estar el menú, ¿sí? Y pueda yo inflar cada uno de esos fragmentos, ¿sí? Bien. Entonces esto me va a permitir navegar a mí, que cuando toque la opción perfil, infle el fragment con esta vista de perfil. Cuando toque películas, infle el fragment de películas. ¿Mm? De la lista de películas. Ahora bien, tenemos todo armado. Pero ¿en dónde hizo todo eso? Bueno, fíjense que me agregó también acá la activity, ¿sí? Menú navegable. Acá tengo la activity, menú navegable. Antes de ver la activity menú navegable, o mejor dicho, vamos a abrir la activity menú navegable, fíjense en esto. Esta activity, ¿sí? Va a hacer aparecer, ¿sí? Va a setear, se va construyendo. Esta activity va a, esta activity va a hacer aparecer, digamos, la toolbar, la barra de herramientas, ¿sí? En nuestra vista, y también un floating button, ¿sí? Un floating action button. Es decir, a ver si yo puedo, cuando ustedes van a... Es como si fuera a crear de nuevo la actividad. El secundario, right? El secundario, new, por ejemplo, este sería el floating button. ¿Lo ven? Dice que se ve así en amarillito ahí abajo. Ese es un floating button. ¿Sí? Yo puedo programarlo para alguna tarea en especial. ¿Sí? Si no lo necesito, lo puedo sacar. ¿Sí? Tranquilamente. Si no lo necesito, lo podría sacar. Bien. Esperen que me parece que está trabajando. Después ahí voy a ver por qué el error. Enter. Importe la clase. Ahí le dije. Cuando me dio error la clase R, le dije importar la clase R directamente. Ahora vamos a ver nosotros cómo creamos los fragments y todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, en la Activity Menú Navegable, fíjense que la vista asociada a la Activity esta Menú Navegable es esta que se llama Activity Menú Navegable. El layout de este, Activity-Menú-Navegable, ¿no? Se crearon solos, sí, se crearon. Cuando ustedes le dijeron que querían un nuevo menú navegable, una activity de tipo menú navegable, me generó automáticamente estos fragmentos, ¿sí? Me lo generó todo automáticamente ella. El IDE, mejor dicho, ¿sí? El IDE me generó todo automáticamente. Pero vamos a ver cómo podemos crear nosotros nuestros propios fragmentos, ¿sí? Ahora cuando vean código, los fragments son ni más ni menos que es una clase Java, como si fuese una activity, asociada también a una vista, ¿sí? Muy parecido a una activity. Profe, Ahora, sí, profe, escucho. ¿Sí? dentro de la primer carpeta UI era donde había que crear el menú navegable. Claro, esta UI se las creó él. Después de, ¿sí? Acá en esta UI que ustedes tienen, cuando Sí, hicieron ahí clic creo. secundario, Sí, New Activity, y elijo sí.
Navigation Drawer, él te Sí. genera automáticamente una carpeta UI otra vez adentro. ¿Sí? Ah, bien. Una Bien. subcarpeta ahí. Él genera automáticamente eso. ¿Cómo solucionó el problemita, el error ese que salía? Le dije, perdón, vuelvo a la activity, esta menú navegable, le dije al enter que importe la clase R, import class. ¿Sí? Ah, ok, ok. Que le importe. ¿Por qué la tengo que importar? Porque yo ya había empezado el proyecto, ¿sí? Con otra activity principal, entonces le digo, importa a vos la clase R, la clase de recursos que ya tiene el proyecto. ¿Sí? Fíjense que acá está, ¿sí? Vuelvo a repetir, menú navegable, la activity menú navegable, tiene su método onCreate, ¿sí? Si bien tiene un montón de cosas en el onCreate, que ya las vamos a ir descubriendo, ¿no? Tiene acá la invocación al método setContentView, ¿sí? Acá está llamando, ¿sí? Su vista asociada, ¿no? En la carpeta layout la tienen, es esta activity menú navegable, XML. Esta, fíjense, este es XML, si yo lo mido a nivel código, ¿ven? Tiene Navigation View, ¿sí? Y después incorpora, incluye otro contenedor, si se quiere, dentro de este contenedor principal, ¿ven? El contenedor, en lugar de ser, miren, en lugar de ser constraint layout o relative layout, es de tipo drawer layout, ¿sí? Navegable. ¿Sí? Tengo un navigation view, ¿sí? Tiene un navigation view que tiene un header y tiene un menú, ¿sí? Ahora, ¿qué es el header? A ver cuando se me lo muestra acá en la vista. ¿Qué sería? Bueno, no me lo muestra acá. El header sería, ¿vieron cuando ustedes hacen aparecer el menú, ejecutan una aplicación? A ver si yo voy a volver a intentar como si fuese a crear nuevamente. Profe, sabe que lo traté de crear, pero no me lo muestra. No sé si lo hice bien o no. A ver. Cambiar cuando los datos sean correctos. Entonces tiene que lanzar la activity del menú. Bien. O sea que lo que nos estaba faltando en el main activity, la activity del login, es, digamos, un observable para el mutable que es de tipo booleano, ¿no? Y justamente la responsabilidad, ¿sí?, de este observable es que cuando haya un cambio, cuando vea un cambio en ese booleano, del lado del viewModel, inicie la otra actividad, cambie la otra actividad. Exactamente, Miguel y ahí Leandro que está diciendo. Bueno, entonces, les voy a dar 5 minutos, ¿sí? Les doy 5 minutos para que armen el código del observable, ¿sí?, de ese booleano y que llame a la otra activity, ¿sí? Para que llame a la otra activity. Tienen 5 minutos. A partir de este momento, ya. El observable para el booleano. ¿Cómo empezaría? BM punto. Ya le digo, viewModel, que es mi variable BM, punto. Y Ok. ahora, eso, tengo que extraer el mutable desde el viewModel, que es el OK mutable, ¿no? A través del método OK. Bien. A ese mutable de tipo booleano, punto, le voy a anexar un observer. ¿Sí? Punto observer. El observer, ¿se acuerdan que espera dos parámetros? Uno, la El referencia de contexto contexto, y un observer. Fíjense que cuando pongo new observer, por defecto él me hace el observer de un booleano. ¿Sí? Dos clics y automáticamente me genera esto. ¿Sí? Acá en este caso no hace falta que haga nada con este booleano. ¿Sí? No tengo que mostrar nada. ¿Qué tengo que hacer ahí directamente? Lanzar el intent. Claro, un intent para iniciar la activity del menú navegable, ¿no? Un intent Sí. para iniciar la activity del menú navegable, exactamente. Entonces,
creamos el intent y igual a new. Acá al enter importo la clase, referencia del contexto y la clase. En mi caso, ¿cómo se llama la clase del menú navegable? Menú navegable. Menú navegable. Fíjense que es esta que está acá, ¿no? Menú navegable, punto clase. ¿Sí? Y... ¿qué le estoy errando? Ese error me dio a mí, no supe qué Bien. está mal. Acá es porque estoy, fíjense lo que comenté en la clase pasada. Si yo pongo ¿Por el this, contexto? claro, si yo pongo this acá, si pongo this, yo estoy parado acá en un objeto de tipo observer. Entonces se refiere, estoy dentro de esta clase interna, digamos, ¿no? Entonces pongo this, se refiere al observer. Ah, no, yo me quiero referir al activity donde estoy, o al contexto de la aplicación. Get application context. Ahí está. ¿Sí? Entonces en este caso sería... ¿Me entienden por qué no puedo poner this? Porque estoy parado dentro de esta clase anónima. Si pongo this, se refiere a este objeto en donde estoy parado, y el objeto en el que en este momento estoy parado, ¿sí? Yo estoy escribiendo esta línea de código en este momento dentro del método, dentro del objeto de tipo observer. ¿Sí? Esta es una clase anónima. Bien. Sí, Y profe, ahora... una pregunta ahí. Sí. Pero el error, si usted pone el error, no me orienta, no me daba cuenta que faltaba eso. Lo adiviné por lo que vimos ayer, pero si pone el error, ¿vio lo que dice? A ver si orienta eso. O sea, si deja this. ¿Sí? Ahí dejé this. Me dice, no tengo un constructor, ¿sí? Dentro de observer. O sea, no tengo un constructor que en el intent reciba un objeto de tipo observer de la clase lang. ¿Sí? Si yo pongo this acá, él se está refiriendo a un objeto de este tipo. ¿Sí? Me dice, el intent no Ah, tiene un bien. constructor que acepte un objeto de ese tipo. ¿Sí? Ahí está. Necesito el contexto. Ahora sí. Bien. Entonces, acá sería, por un lado, get application context, y ahora le digo start activity y el inter, ¿no? Y ahí Sí, sí. debería iniciar la otra activity cuando hagan clic. Bien. Siempre y cuando el usuario y el password sean correctos. Claro. ¿Sí? O sea, solamente se va a ejecutar esto cuando haya un cambio en el OK mutable. Y por como nosotros programamos en el ViewModel el OK mutable, por como nosotros le vamos a dar un valor al OK mutable, la única forma en que tome un valor o que haya un cambio es si el usuario y la contraseña es correcta. ¿Sí? O sea, cuando del lado del ViewModel se produzca un cambio en este mutable, este observer va a reaccionar y va a ejecutar el método onChain. ¿Sí? Ahora bien, acá, ¿sí? Leandro me dice, profe, acá usted creó el diálogo, ¿sí? Pero falta algo importante porque nunca aparece el diálogo. Acá debería ser punto show, ¿no? Eso nos habíamos olvidado acá en el observable del string, ¿sí? En el que si había un cambio mostrábamos un diálogo, nos faltó, ¿sí? Acá cuando cierro este paréntesis, el punto show, ¿sí? Para que muestre el diálogo. Eso es imposible, si no, nunca iba a aparecer el diálogo. Reanudar grabación. Para corregir la importación de la clase R en cada uno de los fragments, abran el fragment, fíjense el import que les está causando el error. Voy a sacar esto. Fíjense el import, ¿sí? Que le está causando el error. Bueno, acá ya lo solucionó, creo.
veo. Gallery. Acá, por ejemplo. En el import que me marca el error, voy a sacar este y voy a dejar este import acá, como corresponde. En lugar de UI, dentro del paquete principal, menú navegable. Solucioné el de Gallery. Y en DCOM. Bueno, acá pasa lo mismo. Este import es el que yo copié sin querer. Y acá está el error. Bien, una vez que hicieron eso, que corrigieron todos los imports, que agregaron el observable, prueben ejecutarlo, a ver qué pasa. Prueben primero, ¿sí? Con el usuario y contraseña correcto, prueben todo lo correcto, a ver si navega el menú navegable. Después, fíjense si aparece el diálogo cuando ponen algo incorrecto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando creamos el alert dialog, teníamos que pasar a builder, al constructor de builder, una referencia del contexto. Si este alert dialog estuviese en una activity, ¿sí? Directamente, dentro del cuerpo de la activity, en algún método directamente, bueno, pongo this y se refiere a la activity. Pero yo estoy parado dentro de una clase interna. Entonces les decía, chicos, miren, puedo obtener el contexto, ¿sí? También poniendo get application context, ¿sí? También puedo obtener el contexto. Perfecto. Pero en este caso, para el diálogo, ¿sí? Para que se muestre con el mismo tema con el que se va a mostrar la activity, lo que tengo que hacer acá es poner el nombre de la activity, main activity.this, ¿sí? El nombre de la clase de la activity, .dis. Si la activity se llamase, no sé, formulario clientes, bueno, acá sería formulario clientes.dis. ¿Me siguen? Para que de esa manera este diálogo cuando se muestre, se muestre con el mismo tema, con el mismo aspecto que la ventana o que la ventana que lo contiene, ¿no? Que la vista que lo contiene. ¿Estamos de acuerdo? Eso me pasó. Es decir, no. pasarle el contexto En lugar de es pasarle compatible. con el Get Application Content el contexto de toda la aplicación, pasarle como contexto, ¿qué es el contexto? Es desde dónde lo estoy mostrando, ¿sí? A este diálogo. Si yo le digo, no, te estoy mostrando desde acá, desde la activity esta, ¿sí? Bueno, en este caso, para un diálogo, en lugar de poner Get Application Context para pasar el contexto general, ¿sí? Tengo que pasarle el contexto de donde en este momento se está mostrando, ¿sí? En este caso es el de la activity. Y el intent, no hay problema, ¿sí? Acá el intent no hay drama, ¿sí? Yo puedo pasarle el contexto general, ¿sí? O también podría poner acá mainActivity.dis y no hay drama, ¿sí? Porque este es un objeto que necesita el contexto de alguna manera. Si yo pongo getApplicationContext, le digo, mirá, este intent lo estoy creando en la aplicación que se llama menú navegable 2021, ¿sí? Y si pongo mainActivity.dis, le digo, mira, este intent está siendo generado desde la activity main. ¿Sí? Entonces, cuando está en el Android Manifest, el tema que tiene la aplicación y el tema que tiene la activity son distintos. Pueden ser distintos o no, depende de cómo vos la quieras mostrar, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, fíjate, si yo elijo este tema, ¿sí? Yo había elegido, Sí. elegí acá como tema, había elegido, como tema App Compact Day Night. Este lo que hace es que en lugar de que se muestren en azul los componentes y la letra blanca, se muestran en gris, ¿sí? El tema. Sí. Lo correcto es que todos tengan el mismo tema, que asuma el tema que tiene como general la aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Pero se ve que cuando genero, ¿sí? Se ve que cuando genero el diálogo, provoca conflictos si yo no le paso como referencia el contexto de la activity, ¿sí? Y paso el contexto de la aplicación en general. Bien. ¿Entiendes? Eso se ve que es lo que provoca
está provocando el conflicto. Entonces, ¿qué deberían probar ahora? Prueben, ¿sí? Una vez que hacen, bueno, ¿qué queremos hacer en nuestro menú navegable? Lo primero que queremos hacer en nuestro menú navegable, ¿sí? Para ir entendiendo un poquito qué hicimos, es lo siguiente. Ya está lo del login. Ahora, en el menú navegable queremos que solamente queden estas dos opciones, perfil y películas, ¿sí? Fíjense que a ustedes les creó un menú con 3 opciones, ¿sí? El home, gallery y slideshow, ¿sí? Tienen 3 opciones y por lo tanto 3 fragmentos diferentes para que se muestren en este contenedor cada vez que el usuario elige una de estas opciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a dejar solamente dos fragmentos, ¿sí? Vamos a dejar primero solamente 2 fragmentos. Y ahí vamos a ir viendo todo lo que va a ir sucediendo. Y de paso vamos a ir descubriendo todos los componentes, ¿sí? A medida que hagamos esas modificaciones. Entonces, primero, nosotros no queremos, ¿sí? Vamos a trabajar con 2 fragmentos, el de galería y el de home, ¿sí? Este de slideshow, este paquete con todos estos fragmentos que tenemos adentro, no los queremos, ¿sí? No los queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a eliminar el paquete y vamos a ver qué sucede. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Vamos a hacer así, clic secundario, refactorizar y vamos a elegir remover, a ver si nos deja. Recursos sin usar, pero este es un recurso que está usando. Podría elegir delete, ¿sí? A ver qué pasa si yo en lugar de borrar el paquete completo, borro primero el fragment. A ver si borro el fragment directamente. Clic secundario en el fragment, refactorizar, me da la posibilidad de eliminar acá. Si tengo el eliminar seguro, eliminar. Vamos a hacer una cosa, borremos el paquete completo y de paso van a empezar, si sucede van a saltar errores de algún lado. A ver si él elimina todo, es decir, este fragment que voy a eliminar, este paquete que voy a eliminar contiene un fragment con su respectivo viewModel, que está asociado a una vista, ¿sí? Este fragment, slideshow, fíjense que un fragment es una clase Java, ¿sí? Que extiende de fragment, que es como si fuese una activity, pero en realidad podemos decir que es un fragmento de una vista, ¿sí? Fíjense que en lugar de tener el método onCreate, tiene el método onCreateView. Y dentro del método onCreateView, ¿sí? Dentro del método onCreateView, se asocia a su viewModel, ¿sí? Y recupera, fíjense cómo recupera un elemento, ¿sí? Lo primero que hace es, crea un elemento view con este método, inflater.inflate, recibe como parámetro la vista que está asociada, que le corresponde a este fragment, ¿sí? El container, o la vista que lo contiene, que es el que recibe el método onCreateView, y en este caso, bueno, como es independiente, falso, ¿no? Una vez que crea ese componente root, que es la vista que representa que es el objeto view, perdón, que es el objeto que representa al layout asociado a esta vista, a través de ese objeto view, ¿sí? Que en este caso se llama root, la variable, invoca el método findViewById, ¿sí? Para extraer el text que está metido en esa vista, que es el que le dice que están mostrando el fragment slideshow. No entiendo, ¿qué estás diciendo? Vamos despacito. Tenemos nuestro fragment. Un fragment es un fragmento de vista, ¿sí? Que al igual que una activity, tiene su método onCreateView, que es desde donde uno asocia este fragment a una vista, a un XML en particular, ¿no? En este caso, esta clase SlideshowFragment
está asociada a este XML, fragment-slideshow. Si voy al layout, a la carpeta layout, me fijo que acá tengo, ¿ven? El fragment-slideshow.xml, que lo único que tiene, si yo me voy a modo código, lo único que tiene es un text view, ¿sí? Lo único que tiene es un text view, sin texto, sin nada, que está identificado, ¿sí? Que tiene un ID, que es este, que dice text-slide. Si ustedes se fijan, una vez que se ejecuta este fragment, ¿sí? Una vez que se ejecuta este fragment, lo que hace en esta línea, ¿sí? Con el inflater.inflate, ¿sí? Es decirle, mira, yo voy a inflar esta vista en el contenedor que reciba como parámetro, ¿sí? Cuando me crees a mí, fragment. Esta vista, ¿sí? Este pedazo de vista XML, ¿sí? Va a ser referenciada ahora acá como objeto a través de la variable root, que es un view. Ahora, yo quiero extraer de esa vista el text view, ¿sí? Para ponerle un mensaje, un texto. Bueno, fíjense que lo que hace es, usa de ese view el método findViewById, ¿sí? Y trae el componente textView que tiene ese ID. Entonces, este objeto textView, ¿sí? A través de lo que haga el viewModel, le setea el texto, ¿sí? Bien. Perfecto. Entiendo que tengo, por cada clase fragment que tenga, voy a tener una vista asociada, ¿sí? Después veré en detalle a ver cómo lo asocia. Acá me diste un vistazo general. Quizás te mareé. Entonces, a lo que quiero llegar yo es a esto. Que si yo saco este paquete ahora, ¿sí? Vamos a sacar este paquete, clic secundario, le vamos a decir delete directamente, que lo borre, borrar, perfecto, ahí quedó eliminado. Ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Es lo siguiente también. Al borrar ese slideshow, el paquete slideshow con el fragment, ¿sí? Si yo ejecuto la aplicación, en el menú me va a seguir apareciendo slideshow, pero cuando lo elija, no tengo fragment asociado, ¿sí? Va a dar error. Entonces vamos a borrar el XML asociado a ese fragment, ¿sí? ¿Se acuerdan que era este fragment-slideshow XML? ¿Lo tienen ahí? Sí. Y el secundario, delete también. Chao. ¿Sí? Y fíjense que voy a elegir acá, ¿ves? Un borrado seguro, le digo. ¿Qué quiere decir el borrado seguro? Que en todos los lugares donde sea referenciado este componente, lo va a eliminar. ¿Sí? Vistas que lo usan, no hay ninguna vista que lo use. Bueno, borrar. Bien. Bueno, he borrado, ¿sí? He borrado el fragment. Pero en algún lugar debe haber información, ¿sí? Debe haber un archivo de configuración que diga lo siguiente, que cuando se ejecute la activity y aparezca el menú, y el usuario haga clic en el menú en el que dice Home, infle el fragment de Home. Y que cuando el usuario haga clic en el menú con título Gallery, que es el que quedó, infle el fragment de Gallery. ¿Sí? Y efectivamente, si yo vuelvo al proyecto, ¿sí? Ahora vamos a chequear lo siguiente. Tenemos, ¿sí? Fíjense acá. Tenemos un menú. Fíjense que aparte de tener como recurso layout, tienen como recurso menú. En menú tienen el menú del Activity Main Drawer, ¿sí? Y tienen este menú, ¿sí? Este es el menú que aparece arriba a la derecha en los tres puntitos. ¿Vieron cuando ustedes abren, ejecutan una aplicación? ¿Sí?
el otro menú es el que aparece, o sea, el que puedo programar cuando aparecen los 3 puntitos acá arriba, ¿no? Ese menú de contexto, digamos. El menú de la aplicación. Entonces, el que me interesa es este. ¿En dónde están las opciones del menú navegable? ¿Sí? ¿En dónde están las opciones del menú navegable? Están en este Activity Main Drawer, XML. Bien, fíjense qué información tienen acá. Ustedes, si yo lo pongo esto en vista diseño, me dice, lo que vamos a programar acá son las opciones del menú navegable. ¿Sí? Es un grupo de opciones, ¿sí? Es un grupo de opciones con distintos ítems. Es decir, que si yo quisiera agregar una opción más al menú, hago lo mismo. Creo un objeto de tipo ítems, ¿sí? Le doy un ID, le asigno un icono y un título. ¿Sí? Bien, esto es solamente el menú. Ahora, la clase que viene les voy a mostrar cómo agregar un ítem al menú. Por ahora lo que queremos hacer es eliminar. Entonces el que vamos a eliminar, ¿sí? Es este último ítem. Fíjense que tiene como ID, fíjense, ID, el ID es nav-slideshow, y este es el icono que tiene asignado, ¿sí? Que es el de play, ¿no? Y el título, slideshow. Bueno, este menú, este ítem del menú lo voy a sacar. Quiero quedarme con solamente 2, ¿sí? Con solamente 2. Bueno, ahora, de estos 2, me interesa que la primera opción no sea home. ¿Qué queremos? ¿Cuál queremos que sea el título de la primera opción? Perfil. Perfil. Entonces acá puedo, en lugar de poner una constante de tipo string, ¿sí? Puedo poner yo, literalmente, entre comillas, perfil. ¿Sí? ¿Y cuál queríamos que fuera el título de la segunda opción? ¿Cuál debería ser el título de la segunda opción? ¿Películas? Películas. ¿Sí? Películas. Perfecto. Entonces, lo que hemos hecho hasta acá, borramos una vista con el fragment con su respectiva vista y la eliminamos de este menú. ¿Sí? La eliminamos de este menú. Perfecto. Ahora, hay algo más. Hay un componente más. ¿Sí? Fíjense que también tengo generado dentro de la carpeta Layout un componente llamado Navigation. ¿Sí? Y dentro de Navigation, dentro de esta carpetita Navigation, de esta carpetita de recursos Navigation, tengo Mobile Navigation XML. ¿Qué tiene acá? ¿Qué información tiene acá? Bueno, este Mobile Navigation está muy vinculado, o mejor dicho, este Activity Main Drawer está íntimamente ligado a este Mobile Navigation. ¿Sí? ¿Qué información va a tener el Mobile Navigation? Va a tener información acerca de qué fragment tengo, ¿sí? Y cómo navegar entre ellos. ¿Vamos? Fíjense que en Mobile Navigation tiene como información que hay 3 fragments, ¿sí? Un fragment me dice identificado en el menú como nav-home. Fíjense que el ID que tiene acá este fragment se corresponde con el ID que ustedes tienen en Activity Main Drawer. Es importante eso. ¿Sí? También tienen en el Mobile Navigation que hay otro fragment, ¿sí? Cuyo ID es Nav Gallery, que en el menú también tiene ese ID, nav-gallery. ¿Sí? ¿Pero qué otra información tiene? Bueno, aparte de tener información de qué ID están representados en el menú también, físicamente, ¿en dónde se encuentran? Fíjense que acá me dicen el name, ¿sí? En la propiedad name me dice físicamente dónde se encuentra ese fragment. Dentro de com, example, menú navegable, .ui, UI, .home, home fragment. ¿Ven? Esa información. Y
esta es la clase fragment, y esta es la vista que está asociada a ese fragment. ¿Se entiende? En Tools, perdón, en la propiedad Layout, la vista, el XML asociado a ese fragment. Lo mismo con Gallery. Y acá él dice, che, pará, que ahora, ¿sí? Para el fragment, que en el menú tiene un ID nav-slideshow, físicamente la clase fragment es esta, pero me da error porque no la tengo, la acabo de borrar, borré el paquete inclusive completo, ¿sí? Y también borré la vista. Por lo tanto, este fragment lo puedo eliminar, ¿sí? Es decir, que el Mobile Navigation tiene información acerca de los distintos fragments que se van a inflar de acuerdo a las opciones que elija en el menú, pero también, miren esta particularidad. Yo voy a ir a la vista diseño, y con esto vamos a trabajar después. Acá, ¿sí? Yo voy a poder dibujar, acá voy a poder dibujar lo siguiente. Acá voy a poder dibujar que, por ejemplo, esperen que me moví, acá van a poder dibujar que, por ejemplo, de determinado fragment, ¿sí? De determinado fragment, que por ejemplo, desde el fragment películas, ¿sí? Cuando el usuario haga clic en una película, de esa lista, navegue a otro fragment, ¿sí? Todo eso lo puedo programar acá, ¿sí? Lo puedo dibujar, lo voy a graficar acá. ¿Cómo voy a navegar de un fragment a otro? ¿Sí? ¿Cómo voy a navegar de un fragment a otro? Después ahí ya vamos a ver cómo lo vamos a agregar. Cómo marco la navegabilidad. Bien. Entonces, tengo hasta acá que las opciones del menú estaban definidas acá. Dentro de menú, en Activity Main Drawer. ¿Sí? Cada ítem de esto es una opción que aparece en el menú. Asociado íntimamente a este Mobile Navigation. ¿Sí? Este Mobile Navigation que tiene registro de los fragments, ¿sí? Que contiene mi aplicación. Que contienen asociados a cada opción del menú. Ahora, desde la Activity, ¿sí? Fíjense que ahora me voy a la Activity del menú navegable, este menú navegable. ¿Sí? Desde esta Activity, en esta Activity, fíjense que la Activity está asociada a esta vista llamada Activity Main, Activity-menú navegable, ¿no? XML. ¿Sí? Está asociada a un XML, a una vista en sí. Bien, acá inicia la barra de herramientas, ¿sí? El toolbar, floating action button, si queremos. Esto por ahora podemos decir, no es importante, ¿sí? No lo vamos a usar nosotros, por ahora. Pero sí me voy a centrar en este objeto. Fíjense que, ¿cómo hace la Activity para hacer referencia al menú? ¿Sí? Vieron que yo desde una Activity, para hacer referencia a un componente de la vista, como por ejemplo un edit text o un button, usaba el método findViewById. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago para hacer referencia al menú navegable? Evidentemente, ¿sí? Dentro de nuestra vista, dentro de nuestros XML, que es este Activity-menú XML, fíjense, hay un elemento, ¿sí? Hay un elemento que está contenido dentro de esta vista, ¿sí? Que es este componente tipo Navigation View, ¿sí? Entonces, acá, yo hago clic acá, esta es mi vista, ¿sí? Que tiene, es un Drawer Layout, ¿sí? Es un
layout navegable, un contenedor navegable, que tiene adentro un Navigation View e incluye algo más. ¿Sí? Incluye algo más. Si yo hago control clic acá, me lleva a ese contenido, ¿sí? Que es el que tiene el app bar y el toolbar. ¿Sí? Después vamos a trabajar con eso. Ahora, en esa vista, en ese XML, de ese XML, lo que estoy haciendo acá, fíjense, es recuperando con el método findViewByID el componente que tiene por ID DragWarble Layout. Es decir, que lo que estoy recuperando, acá, perdón, vuelvo a la vista, activity-menú navegable, este elemento. Dice, yo quiero traer el elemento que tiene por ID DragWarble Layout. Es decir, que lo que estoy trayendo, en lugar de traer un componente de la vista, estoy trayendo toda la vista completa, todo el contenedor completo, ¿sí? Que es un menú navegable. Ahora, me dice, voy a extraer también la barra de navegación. La barra de navegación, que está también en esta vista, está identificada con este ID, nav-view. ¿Sí? Traigo la barra de navegación. ¿Sí? Fíjense que la barra de navegación, o el menú, que tiene este es el menú propiamente dicho, el menú lateral. ¿Sí? Y acá, fíjense que tiene una propiedad que es menú. Acá están las opciones del menú que vimos recién. Si yo hago control clic acá, ¿ven? Esos son los ítems. ¿Sí? ¿De qué manera estas opciones aparecen en la vista principal? Y bueno, porque en la vista principal, ¿sí? Tienen este componente Navigation View, que es el que va a hacer aparecer el menú lateral, y entre otras propiedades, como ancho, alto, tiene la propiedad menú, ¿sí? En donde tiene seteada cuáles son las opciones del menú. Ahora bien, una vez que trae esto, ¿sí? Genero un elemento del tipo de tipo AppBarConfiguration, ¿sí? ¿Y qué le paso a ese AppBar? Le voy a pasar, ¿sí? Le voy a pasar el ID de cada uno, ¿sí? De cada una de las opciones que están en el menú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabe mi aplicación que cuando toco en la opción Gallery tiene que llamar al Fragment Gallery? Cuando toco en el Home, tiene que llamar al Home. Bueno, también acá en el Main Activity, cuando se genera este componente de tipo AppBarConfiguration, ¿sí? Se le pasa la lista de todas las opciones que tiene el menú. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tengo el ID del nav Home, ¿sí? El ID del nav Gallery, pero debería sacar este último elemento, ¿sí? Porque acá no tengo un elemento con ese ID nav-slideshow. Bien, una vez que se hizo, que él conoce, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones del menú? Para navegarlas, ¿sí? Fíjense que usa instancia un objeto del tipo navController, ¿sí? Y a través de ese objeto, navController, ¿sí? Tiene información acerca, ese navController tiene información acerca de cuál es concordemos que cuando el usuario elija del menú una opción, ¿sí? Tiene que inflar en algún lado ese fragment, ¿sí? Entonces él tiene definido una vista vacía al que la tiene identificada como navCostFragment, ¿sí? Entonces, ¿qué información tiene el navController? Tiene información acerca de cuál es ese fragment vacío, ¿sí? Ese fragment vacío que es en donde se van a ir inflando las otras vistas. Esa vista vacía es el que tiene, fíjense,
incorporado el floating, el action bar, ¿sí? Y el espacio para que acá se infle cuando yo quiera los datos de perfil, cuando yo quiera el fragmento con el list view de las propiedades. Ahora bien, este objeto, ¿sí? Este objeto, nav controller y el nav controller tiene información. Fíjense que cuando lo voy construyendo en base a ese nav controller, ¿sí? Seteo después las propiedades del action bar, del action bar configuration, tienen información acerca de opciones de menú, tienen información acerca de cuál es el fragment vacío en donde se van inflando todas las vistas, ¿sí? Y saca información del Mobile Navigation, de este elemento, de este archivo XML. Este archivo XML es un archivo de configuración, ¿sí? Y la pregunta de ustedes va a decir, bueno, pero y aparte, si esto lo único que dice es, ¿sí? Es que cuando el usuario elija una opción del menú, ¿sí? Tiene que inflar, ¿sí? Para que cuando el usuario elija una opción del menú, infle el fragment que le corresponde, bueno, ese vínculo entre, yo les decía que están vinculados los ítems del menú con el Mobile Navigation, porque fíjense que usan el mismo ID, ¿dónde se hace esa vinculación? Acá, ¿sí? Acá es en donde, cuando se genera el AppApp Configuration, ustedes le dicen, mira, yo voy a ver esto, ¿sí? Estos ID. Fíjense que este ID que pongo acá es el ID que tengo tanto en el Action Main Drawer, que es el menú, con sus ítems, el mismo ID, que concuerda con la navegación, ¿sí? Él en base a eso, a ese ID, va a saber que cuando hagan un clic en esta opción del menú, ¿sí? Va a buscar en el Mobile Navigation información acerca de qué fragment tienen que inflar, tiene que instanciar y cuál es la vista asociada a ese fragment. Ahora bien, después de haber hecho esas modificaciones, de haber quitado el paquete, de haber eliminado el paquete con los fragments, ¿no? De haber eliminado el XML asociado a ese fragment, de haber eliminado del Activity Main Drawer la opción, de haber eliminado del Mobile Navigation la referencia a ese fragment que ya no existe más, y después, desde la actividad principal del menú navegable, ¿sí? En el App Bar Configuration, haber sacado de acá el ítem, ¿sí? Con ID Slide Show, que no lo tenemos más. Bueno, de esta manera, ahora sí, el menú va a aparecer con dos opciones, porque lo pusieron acá, ¿sí? Lo pusieron en el Activity Main Drawer. Y va a saber a dónde navegar, porque ustedes dejaron puesto acá que va a navegar solamente a estos dos fragments a partir de las opciones que elija el usuario del menú. ¿Sí? Ahora, esto se lo genera todo automáticamente, ¿sí? Ustedes no tuvieron que tocar absolutamente nada. Después, lo que les quiero mostrar es, una vez, quiero agregar un poquito más de complejidad para que entiendan qué pasa si yo ahora quiero, ¿sí? Vamos a hacer esto. Vamos a agregar un ítem más al menú y le vamos a crear un fragment nosotros, ¿sí? Y después lo que quiero hacer es que cuando elija el usuario, ¿sí? Un ítem de esta lista, por ejemplo, de películas, navegue a otro fragment donde muestre el detalle de esa película seleccionada, ¿sí? Pero bueno, una vez que construyamos el list view y que construyamos, bueno, hoy quería dejar visto el perfil, después todo lo demás lo van a ir descubriendo y les van a ir cayendo un montón de mucho la ficha a medida que lo vayan usando, ¿sí? A este elemento. Entonces, ¿qué les pido que hagan? Si nosotros ejecutamos hasta ahora todo, sí, las opciones del menú van a aparecer como perfil, ¿sí? Y películas. Ahora,
¿Cuál es el fragment del perfil? A ver, me fijo en el Activity Main Drawer. El fragment que dice perfil es el nav home, ¿no? Si me voy al Mobile Navigation, sí, el del perfil es esta vista, ¿sí? El fragment-home. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero hacer acá? Lo siguiente. Quiero que ustedes, ¿sí?, modifiquen este fragment home XML, que solamente tiene un text view, fíjense que es un constraint layout. ¿Para qué? Modifiquen esa vista, en modo diseño, lo pueden hacer, para mostrar de alguna manera los datos de perfil. No quiero que los muestren, yo quiero solamente quedarme en la vista, ¿sí? Es la más o menos, después nos vamos en detalle, que quede bien bonita, ¿no? Pero me gustaría que tenga, ¿sí?, que tenga un text view que diga apellido, y abajo al apellido lo muestre en un edit text, ¿sí? Que acá abajo muestre el apellido de la persona, ¿sí? Pero lo muestre en un edit text, ¿se entiende? Luego, nombre, y debajo muestre el nombre de la persona. O sea, la idea es poner un edit text para después mostrar nosotros el nombre de la persona. Y, ¿qué más tenemos? Mail, vamos a hacer así, el mail, y abajo muestre el mail de la persona, y para hacerlo más sencillo no mostremos el password, lo único que quiero es que pongan, no sé, por acá, o donde les parece a ustedes que quede mejor, un image view para después poner la foto, ¿sí? Entonces me gustaría quedarme la vista de perfil con estos componentes. Los que tienen estos títulos son text view, y estos, a pesar de que voy a mostrar, pero después la idea puede ser que el usuario pueda modificar en algún momento, el apellido, estos van a ser edit text. Y esto es un image view. ¿Sí? Entonces tienen, los títulos son todos text view, edit text, ¿sí? Y image view. A este edit text, pónganle como ID, edit text apellido, a este pónganle como ID edit text nombre, y este pónganle como título, como ID, perdón, edit text mail, y a este pónganle como ID image view foto. Así. ¿Ah? Yo les doy, tienen ahí unos 10 minutos, creo que lo harían, ¿no?